del norte, nos pasa a todos. Bueno, esta es una nota que venimos trabajando por lo menos buscando o charlando desde el día viernes, ¿sí? Que estábamos en búsqueda, estábamos revisando como hacemos habitualmente un trabajo que tiene que ver con, cuáles son los casos judiciales que llegan a la justicia provincial, los que llegan a la justicia federal, y terminamos encontrándonos casi azarosamente con un caso que data del año 2023, si no me equivoco, una causa que tiene un montón de detalles sensibles que no son lo importante ahora, pero quizás alguna cuestión sí para entender de qué estamos hablando se aborde, pero que tiene que ver también con una política que, por lo menos del año 2022-2023 en adelante, con lo que era el Comité Nacional de Lucha contra la Trata, era una política muy activa de buscar y de prevenir la posibilidad de que alguna persona caiga en una red de trata o sea víctima de trata de personas. Aquí en Bahía Blanca el trabajo más intenso y más activo, por lo menos que yo conozco, es el de Bahía contra la Trata. Hemos hablado con muchas de sus integrantes, con Evangelina, con Rocío, de muchos casos también que han ocurrido. En su momento, lo que me recuerdo aquí, una nota que hicimos sobre lo que era el Templo de Filadelfia, que ahora continúa el juicio en San Martín, si no me equivoco. Y en esta ocasión nos metimos y nos encontramos, y nos parecía importante hablar de esto, un caso de trata con fines de explotación sexual, lo que se conoce coloquialmente como prostitución, que verdaderamente es muy grave, que empezó en 2023, y para charlar un poco de esto, también de cómo comenzó, que es lo más importante, cómo comenzó, está Marina Rola, que es de la Comisión Directiva de Bahía contra la Trata y fue la última delegada del Comité Nacional de Lucha contra la Trata en esta sección de la provincia de Buenos Aires. ¿Todo bien, Marina? Todo bien, gracias por el espacio. No, a ustedes, Marina, también por la predisposición, porque sé que hubo gente que quedó en el medio hasta que llegamos a este día. Así que les mandamos un saludo también y que se recupere pronto Rocío. Sí, por favor. Marina, lo primero que me llamó la atención y por lo que me parecía importante invitar a alguien de Bahía contra la Trata es irnos hasta el año 2023, porque todo arranca con una persona que conocía a la línea 145. Sí, totalmente. Y eso es, la gran importancia de nuestra labor. Nosotros siempre decimos, como ONG y como ciudadanos en general, que no somos Sherlock Holmes, no tenemos por qué hacer investigaciones, no podemos, aunque a mí me gustaría ir a patear prostíbulos por la vida y rescatar víctimas, no es nuestra tarea. Nuestra tarea es informar a la gente sobre el 145, sobre cómo funciona la línea. Es la única línea de denuncia para trata, es nacional, es anónima, que eso es súper importante, porque la gente no se compromete, no tiene que poner su nombre, que es a veces lo que le da miedo, ¿no? Quedar pegado a algo. Y esta línea que también funciona por goteo, esto quiere decir que cualquier persona que llame y haga una denuncia, por más chiquita que uno le parezca, el decir, vi un movimiento extraño de autos que llevan chicas, o vi una oferta laboral engañosa incluso, ya es suficiente para que la línea pueda empezar a recopilar la información y con eso después a llegar al allanamiento o a los pasos que sean necesarios. En este caso, una de las víctimas, ya mayor de edad, pero después en la causa se descubrieron otras cosas, llega al hospital municipal primero, ¿no? Sí. Y acá lo importante de todos los agentes de salud que estén capacitados y que estén comprometidos, sobre todo con detectar, porque el hospital es uno de los lugares, los hospitales en general, tanto como las escuelas, los clubes deportivos, son los lugares donde más se detectan este tipo de situaciones, ya sea trata con fines de explotación sexual, laboral, en las escuelas podemos hablar de grooming, y es importante que estén estas personas capacitadas, comprometidas, que sepan mirar estos indicadores y el compromiso de levantar el teléfono. De nuevo, de forma anónima, aunque sea, no hace falta comprometer su nombre, pero con hacer un llamado al 145 ya le puedes cambiar la vida a alguien. Y en esa situación era una persona además que estaba más vinculada al área social, era una técnica en trabajo social, si no me equivoco, que se llama el 145. ¿Y con qué se fueron encontrando una vez que se conoció este caso? Digo, también conocer las particularidades del caso para decir, este tipo de situaciones todavía pasan. Sí, totalmente. Lo particular de este caso es que nos ayuda a entender cómo funciona la trata. Nosotras desde la ONG siempre tratamos de derribar el mito, por ejemplo, de la combi blanca. En este caso, a las mujeres que estaban siendo explotadas no estaban secuestradas, no las tenían atadas a una cama, salían del lugar donde estaban, hacían su vida normal, por decirlo de alguna manera. Siempre decimos, te las podés encontrar una víctima en el supermercado, capaz, si no lo sabés. Entonces, este caso es casi como de librito, el decir,
las captaron a estas mujeres porque descubrieron en ellas una vulnerabilidad. Puede ser desde lo económico, una situación de consumo de sustancias, no tener un buen círculo familiar o de una red de contención, una situación de calle, obviamente la situación económica que todos estamos atravesando, que hay personas a las que les pega más, personas a las que les pega menos, obviamente ser de una comunidad trans, en este caso no, pero también ser migrante, todas estas cosas que hacen que uno sea más vulnerable, hace que seamos presas más fáciles, por decirlo de alguna manera, para los tratantes. Y es tan simple como decir, bueno, vení, yo te ofrezco casa y comida, y si vos estás en una situación de calle, vas a ir. Y así, de a poquito, en este caso en particular, las empezaron a explotar sexualmente, pero primero con la premisa de te doy un lugar donde vivir. Y esto, ¿no? El decir, bueno, no podemos andar buscando la combi blanca porque nunca la vamos a encontrar. Pero sí podemos ver, por ejemplo, en nuestros barrios donde vivimos, que chicas, en especial adolescentes, están en alguna situación vulnerable. Porque hoy la verdad es que te venden la prostitución como una salida fácil, como un acceso, y si uno no tiene para comer y te dicen que vas a hacer un montón de plata fácil, entre comillas, obviamente, porque no es muy probable que muchas chicas caigan en esa situación. Marina, yo lo digo porque sé que también ustedes están trabajando y están involucradas en la causa en términos de que avance también la investigación. Las personas hoy imputadas se llaman Karina y Santiago Carrasco. La principal imputada por la mayoría de los delitos es Karina Carrasco. Y esto que vos decías, es no solamente la explotación, la trata con fines de explotación sexual, sino también que se produjo un daño grave sobre las víctimas. Por lo menos de la declaración, algunas son muy impactantes, no las vamos a reproducir, pero sí hay un daño, por lo menos acreditado en los testimonios y en otras pruebas. Sí, totalmente. Y el hecho de que le retengan el dinero de los pases, por ejemplo, entre un 50 y un 70, y en ocasiones sí se portaban mal, que ya esa expresión es un espanto, hasta el 100%. Este sistema de premios y castigos, leía en el fallo que decían que los prostituyentes podían pagar más para golpear a las chicas, un montón de cosas que están permitidas, que hace justamente también que sea que tenga agravantes la causa y se pueda buscar una condena mayor también. En este caso, hablamos de que cuando se hace la denuncia del 145, cuando llega al hospital una de las víctimas, era mayor, pero durante los años que pasaba esto, algunas eran menores también. Sí, y eso es un agravante para la causa. Y por eso lo importante, bueno, ahora que volvió a surgir la noticia, porque quisieron ir a juicio abreviado y por suerte lo rechazaron, y lo importante que es que los juicios se hagan completos con todas las causas, con todos los agravantes, porque no es lo mismo una condena si todas eran mayores, si todas eran menores. Que haya más de 3 víctimas hace que sea un agravante también. Que una de ellas haya estado embarazada es un agravante. Hay un montón de cosas que hacen que la condena pueda llegar a ser mayor, que con un juicio abreviado no tendríamos esa posibilidad. Marina, decías esto de pagaban más por producirle algún tipo de daño, hablaban también del uso de estupefacientes. Hay también como dos vías, ¿no? La persona víctima, la persona que somete a esa víctima, y también, lo voy a decir un término que no me gusta para nada, pero como el consumidor o la persona que va y dice, yo quiero pagar más para estar con una menor de edad, para producir algún daño específico sobre su cuerpo, y eso también forma parte de la prevención, ¿no? Sí, totalmente. Nosotras, bueno, siempre decimos, no hablamos de clientes, muchas víctimas se refieren a los varones prostituyentes, las sobrevivientes como Sonia Sánchez, y lo importante de educar ahí, porque una puede, y también siempre un poco de esto del patriarcado, de siempre educamos a las mujeres para que se cuiden, pero bueno, también tenemos que educar a los varones a no consumir mujeres, porque los varones, digo varones en general, pero seguro hay muchas mujeres también, obviamente, se creen con el derecho de pagar para consumir el cuerpo de alguien. Y también lo particular de este caso es que a las mujeres les explotaban por una plataforma que se llama Escoca, acá en Bahía Blanca, y muchas veces los varones piensan que las mujeres que están en esa plataforma están libremente, que no hay nadie atrás controlándolas. Y en este caso particular, los explotadores le sacaban las fotos para la plataforma, las subían, le controlaban los clientes. Y muchas veces se piensa, o sí, hay mujeres que lo ejercen libremente, pero esto sostiene todo este sistema.
¿no? Y a los varones, la realidad, los varones que van y pagan, no les importa si estás ahí libremente, si alguien te está comiendo el pase, solamente les importa a lo que van. Estaba mirando también en la cosa, estaba Coca, que entiendo como que es una plataforma que abiertamente no sé, hablan de servicios, son palabras, viste, eufemismos que utilizan horribles. como si fuera un taxi, viste. Había otra que era Locanto, creo que era locanto.com, algo así, que aparece en la causa, que también dice, no sé, hotelería, gastronomía, servicios personales, Masaje. y si bajabas un par de pestañas, siguen apareciendo, no sé, un montón de mujeres, lo dice la causa, que también están en una situación como las que encontraron estas chicas. Digo, es un sistema que no sé si está abierto, pero está por lo menos tapado, ¿no? Pero funcionando. Sí, son cosas que quedaron muy en los grises. Nosotros estamos muy orgullosas como organización del cierre de cabarets y de prostíbulos en Bahía Blanca, que es donde nace la organización también. Pero todas estas cosas nuevas, que tal vez hace 10 años no existían, quedaron medio en la nada. También nosotros hablamos mucho de OnlyFans, Divas Play y un montón de cosas que hoy son moneda corriente. Encima tenés el acceso a un clic en el teléfono y la ley no dice nada. No. Para nosotros las cosas están claras. OnlyFans también es prostitución. Hay alguien atrás que se queda con toda la plata. Lo mismo con esta situación. Es trata de personas, es explotación sexual, pero la ley... Y ahí es donde también quienes se dedican a esto se aprovechan, ¿no? Bueno, respecto de la ley, también hay, por lo menos algo que es una línea de investigación que está en la causa, que es la colaboración de una persona que se dedica a las leyes. No sé si vale la pena no nombrarla, si quieres lo hago yo, no hay problema. Que también habla de cierta protección. Dice, bueno, esta mujer, repito, Karina Carrasco se llama, que está imputada, hablaba de, bueno, tenía una forma de que las chicas firmen un papelito para decir que ellas alquilaban por cuenta propia, algo así era. Sí, creo que sí. Y bueno, eso también de la ley, por ejemplo, cuando se modifica en el 2012, cambia de que el consentimiento de la víctima no importa. Si hay una persona detrás que es la que está organizando, regenteando, que se está quedando con la plata, por más que las víctimas digan, no, yo estoy acá voluntariamente, esas personas tienen que ir a juicio igual. Claro. Porque el consentimiento se ve viciado o pueden estar amenazadas, ni hablar, un montón de cosas que pueden llevar a decir yo estoy acá por mi voluntad, cuando en realidad, si miramos un poquito más a fondo, se da esta situación. Las controlan, le dicen cómo, con quién, cuánto, me quedo con tu plata, no uses preservativos, si te quieren drogar que te droguen, si te quieren pegar que te peguen. Marina, respecto de esto también, ¿se han topado, no sé si con esta investigación o con otras, con algunos obstáculos que dicen, por lo menos me hace ruido que haya este tipo de obstáculos, no sé si por una cuestión de alguna autoridad o alguien que esté en algún estrato de poder, de algún lugar de poder que esté relacionado a alguna de las causas y ustedes sientan que se impide el avance? ¿Eso ocurre? No digo que directamente, pero algún indicio que digan, che, ¿por qué esto por ahí cuesta un poco más? No sé si puntualmente en esta situación, pero a veces los juicios tardan mucho en salir, o puntualmente con los bienes de los tratantes, por ejemplo, la realidad es que esos bienes deberían de ser decomisados y en muchos juicios no pasa eso. Y ellos después, las penas no son muy largas encima, a veces suelen ser hasta 12 años como mucho, y que salís de la cárcel, y tenés tu auto que compraste a costa de la explotación de esas mujeres, tu casa, un montón de cosas que todos esos bienes deberían de ser decomisados y entregados a las víctimas o subastados y que ese dinero se reparta entre las víctimas también para la restitución de derechos. No es fácil que esas víctimas se puedan reinsertar en la sociedad, lamentablemente estamos hablando de personas que salen con consumo de sustancias, con muchos traumas realmente. Las sobrevivientes dicen que las víctimas de explotación sexual tienen el mismo trauma que un veterano de guerra. ¿Y cómo hace esa mujer después para reinsertarse de nuevo en la sociedad, para conseguir un laburo? Claro, totalmente. Y que la verdad que si no hay un Estado presente poniendo bien cómo se tiene que poner, decomisando estos bienes, pero también dándoles ayuda económica, ayuda psicológica, de salud, todo lo que necesitan, esas víctimas nunca se reintegran en la sociedad y lo que más nos cuestionamos nosotras es eso. ¿Qué pasa con las víctimas una vez que se hace el rescate? Porque es fácil decir, bueno, hacemos el allanamiento y sacamos a estas mujeres de acá,
Sí, y que quedan en la calle. solo el castigo y no también la reparación hasta el alcance que se pueda Sí, llamar ni hablar. reparación de las víctimas. Totalmente. Muchas veces se queda como, bueno, con el castigo se soluciona el daño. Y Exacto. el castigo es como una parte de la Una cadena. arista nomás, Claro. sí. Bueno, repasando entonces, estamos hablando de Karina Santiago Carrasco, en 2023, una de las víctimas de estas dos personas tratantes, prostituyentes, llega al hospital municipal, una técnica en trabajo social hace un llamado al 145 y comienza una investigación en la que descubren este sistema en el cual estas dos personas imputadas se quedan con una parte del dinero, le ofrecían muchas menores a personas mayores, la mayoría de las veces son personas mayores con menores, por lo menos así lo dice la causa. Esto de las tarifas diferenciales, esto de el uso de sustancias, básicamente para que estas personas se presten a ser dañadas y ser abusadas muchas veces. ¿Y en qué instancia, o por lo menos qué laburo tuvo que hacer el Comité contra la Trata, que era un organismo que además colaboraba con la fuerza, porque muchas veces las fuerzas pueden estar capacitadas, pero no tienen como todas las herramientas para abordarlo esto? Tal cual. Y lo importante o lo mejor que tenía el Comité de Trata era la cuestión del federalismo, que haya en la provincia de Buenos Aires, que es tan grande, un delegado por sección, hace que el trabajo territorial sea mucho más fácil, mucho más fructífero, poder seguir de cerca las denuncias, las causas, cómo se llevan a cabo, en qué estado está, saber si las víctimas pudieron declarar en cámara Gesell, si pudieron ir al psicólogo, si recibieron la ayuda económica. Todo ese seguimiento minucioso que alguien lo tiene que hacer era lo que mejor hacía el Comité de Trata, que bueno, hoy la verdad no se está llevando tanto a cabo y esa es una realidad. ¿No existe como tal hoy el comité o existe, está centralizado Ah. En Capital. El año pasado nos despidieron a todos los delegados, éramos Sí. uno por provincia y en la provincia de Buenos Aires uno por sección electoral, Ujú. y en marzo, abril más o menos nos despidieron a todos y quedó centralizado en Capital. Ujú. Que justamente con el delito de trata, que es un delito tan complejo. Sí, que la parte de las distancias, los traslados, muchas Exacto. veces tenés que intentar tener una comunicación con alguien de otra provincia para decir, bueno, no sé, detectamos que una persona la trasladaron hasta otra Exacto. localidad, otra provincia. ¿Con quién haces ese seguimiento, además de, bueno, las policías y eso? Bueno, Totalmente, necesitas sí. un enfoque ahí, ¿no? Sí, que también la policía no sabe y también no tiene por qué cómo contener a esa víctima, Claro. por ejemplo, o a dónde llevarla, que dónde pase la noche. Cuando se hacen allanamientos a las 2, 3 de la mañana, ¿a dónde van a parar esas víctimas? Alguien tiene que estar atrás, Ujú. no sé si controlando es la palabra, acompañando, mejor dicho, esos procesos. Ok. ¿Cuál es la instancia ahora de esta situación? Recién hablábamos, hubo un pedido, un acuerdo entre la Fiscalía que acusa y la defensa de estas personas, de Carrasco, tanto Karina como Santiago, de una pena que era menor al mínimo previsto por la cantidad de delitos y los agravantes. Exacto. El juez lo negó y lo que debería pasar ahora es otro pedido de juicio abreviado. ¿Ustedes qué se puede, no sé si esto están trabajando, si se está viendo? No sé qué es lo que va a pasar, te puedo Ok. decir lo que esperamos que Esperan, pase, ok, dale. que es que se haga el juicio. Ok. Siempre decimos que aprendemos de las cosas que ya pasan. Como en el grooming, por ejemplo, aprendimos cuando condenaron a Jonathan Luna en el caso de Micaela Ortega. Con Logan el año pasado aprendimos un montón, pero lamentablemente no hay cosas que tienen que pasar, tragedias, para que podamos aprender cómo funciona y cómo se llevan a cabo ciertos delitos. Y siempre de los juicios también no solo aprende la sociedad, sino quienes tienen estas prácticas también. En algún momento alguien tiene que decir, bueno, che, capaz que si hago esto se me puede venir el Sí, peso de eso- la ley eso encima, también, ¿no? Y bueno, esto, que se haga el juicio, que sea una condena ejemplar, que contemple todos los agravantes, que son un montón, que se hagan las cosas como se tienen que hacer, para también que no todo puede ser tan fácil. Alguien tiene que pagar las consecuencias de explotar tanto a una persona. Sí, sí, y además miraba también como esta cuestión que hay 3 víctimas que, bueno, es necesario, por lo menos alcanza para armar el caso con firmeza, con solidez, pero también, bueno, existía la posibilidad de que haya más víctimas y lo que te quería preguntar, que siempre lo hemos hablado con tus compañeras, de que en Bahía Blanca hay como unas, no sé, pequeñas estructuras que están así armadas, como este caso, Sí. de que parecen aisladas, pero también pueden estar vinculadas. Entonces, por ahí este caso sirva también para encontrar otro tipo de indicios o encontrar Totalmente. más rápido estos indicios, decís vos esto del aprendizaje, en un próximo caso o intentar que ocurra menos, diciendo, bueno, funciona así.
Sí, totalmente. Sí, y que todos nos comprometamos a decir, bueno, ¿qué personas de mi barrio, por ejemplo, veo que están en una situación de calle o en una situación de consumo o veo un departamento donde anda mucha gente todo el tiempo. O veo que siempre viene un auto distinto y la pasan a buscar y se la llevan. Y con levantar el teléfono y hacer el llamado, que es lo más importante, no perdés nada tampoco. No. Porque muchas veces cuando damos charlas nos dicen, ay, yo no sé si hacer el llamado porque no sé si es o no. Bueno, pero no es tu responsabilidad saberlo. Vos, es tu deber como ciudadano hacer el llamado y después la justicia, que es quien se tiene que encargar, se carga de hacer la investigación. Y de nuevo esto, saber dónde poner el ojo. No buscar más la combi blanca, que no existe, sino ver que hay mujeres, niñas, adolescentes que promocionan su OnlyFans en las redes sociales, por ejemplo. Y si vos conocés una adolescente que tiene un OnlyFans o cualquiera de estas plataformas, el poder acompañarla al decirle, che, ¿qué onda? Explicarle, o sea, pensar y prestar atención a eso, ¿no? Muchos allanamientos ahora. Últimamente la justicia está trabajando por lo menos más rápidamente con el tema de esto de personas con tenencia de imágenes de abuso sexual infantil. Y por ahí la tenencia, yo lo pensaba vinculado, por ejemplo, a la diferencia que está habiendo con las causas por narcomenudeo. En el narcomenudeo generalmente se busca el eslabón más bajo de la cadena o hay una condena y no se avanza. En las tenencias de abuso sexual infantil lo que estoy viendo por lo menos es que se busca hilvanar desde donde esa tenencia provino, ¿no? Exacto, y que también ahí puede haber, hay trata y bueno, en casos mucho más graves porque estamos hablando de infantes directamente. Sí, ni hablar. Pero eso también encuadra en posibilidad de trata, ¿no? Sí, por supuesto. Cuando hablamos de grooming, siempre que se sepa que un menor tuvo contacto con un mayor, es importante preguntarle esto, si envió alguna foto, envió algún video, porque siempre que hubo un envío hay que hacer la denuncia como trata, porque no sabemos qué hizo la persona con esas imágenes. Y muchas veces es lo que se está viendo en los últimos casos, los últimos años de grooming. No es que, por decirlo de alguna forma, el grooming tiene alguna perversión o algo, sino que lo que busca es estas fotos para después tener un rédito económico de eso. Claro. Entonces es lo que vende, lamentablemente, por decirlo de una manera muy brusca y muy cruel. Entonces, siempre procurar, si se enviaron fotos o videos, hacer la denuncia como trata, porque es lo más probable. El año pasado se dio un caso que las fotos salían desde Morón y estaban en Tierra del Fuego. Algo así, fue un caso muy conocido. La propia madre le sacaba las fotos a las nenas. Entonces, bueno, esto, y también cómo funciona Internet, que nadie a veces suben fotos de los hijos en ropa interior, en la playa, qué sé yo, y con subirlo a Instagram uno piensa que lo tiene protegido y ya una captura de pantalla o se comparte o se distribuye y termina en cualquier lado, que nunca sabemos, lamentablemente, hasta dónde llega. Y también no sé cómo encararlo, porque son temas muy sensibles y por eso su trabajo es tan valorable, pero esto de ¿a quién le hablas de las personas que están pidiendo esas fotos? Digo, porque eso también es una cuestión que por ahí queda como de lado, como decir, bueno, vamos a buscar al responsable que distribuye o que saca las fotos y demás, pero a mí me asombra porque por ahí yo me muevo, no sé, Matías, en los círculos donde nos movemos nosotros no es algo que consideremos que está bien, o sea, no, ya es una cuestión moral, no está bien, no lo hacemos. Pero evidentemente existe y no sé como si eso es la misma prevención, por ejemplo, para la trata de detectar y llamar. Digo, ¿cómo podés hacer para intervenir en un caso así? También la línea está habilitada para esas cosas. De conocer a una persona que compra este material, digamos. Sí, yo creo, sí, un En principio alejarse de esa persona. Sí, no, totalmente. Por lo pronto, acá, Morito. No sería muy agradable tener una persona así en mi vida. Por lo pronto no, pero también hay el 145 también funciona o otras líneas también. Sí, el 145 no, además de que es una línea de denuncia, también te pueden llegar a asistir. Claro, o te asesoran, digamos, si vos llamás con una duda. Lo importante, siempre insistimos en el 145, pero también hay que insistir en que hay que tener mucha paciencia. Es una línea de denuncia que no es un call center, no tiene 1,5 millones de trabajadores atendiendo, sino que tiene trabajadores especializados, que están capacitados para esa situación, que saben cómo atenderte. Siempre decimos, imagínate si hay una víctima del otro lado, no puede estar cualquier persona atendiendo. Entonces, a veces un poquito más adelante. Bueno, 8:37 de la mañana. Hablamos un montón, Marina. Obviamente queríamos describir un poco el caso, las modalidades, hasta cierto punto, porque, nosotros accedimos porque está público, pero obviamente sin identificar a las víctimas, porque a nadie le interesa saber quién es y a quién le hicieron o cómo,
sino entender que hay un sistema muy perverso en Bahía Blanca, como puede haber otros. Tal cual. Este llegó a la justicia por una denegación de un juicio abreviado. Bueno, nosotros nos encontramos con eso y agradezco verdaderamente, Marina, a vos y a todas las personas que forman parte de Bahía contra la Trata, la disposición para charlar un rato de esto, y obviamente que la próxima vez que charlemos en una nota o algo sea con la noticia de que estas personas por lo menos fueron castigadas y se puede avanzar un poco también en tener registro de cómo funcionan estas cosas en Bahía Blanca. Ojalá. Valoramos muchísimo el espacio, también sabemos que a veces en los medios se hablan de estas cosas con mucha ligereza, como si no fuese nada, se usan las palabras que no son correctas, como valoro que hayas dicho contenido de abuso sexual infantil, por ejemplo, que muchas veces se dice pornografía, sí. Y eso está mal, no hay que decirlo. Y bueno, los espacios en donde hacen las cosas bien también no solo retamos, también agradecemos. Por supuesto. Y que en este caso en particular leí en algunas noticias como que dan a entender que ellas estaban ahí porque querían, libremente. Bueno, que los comunicadores piensen qué palabras usan, porque para una víctima que está del otro lado no es lo mismo leer, porque pueden llegar a leer las noticias también, no están aisladas en una burbuja. No, por ahí en la noticia dice, esto piensa la gente de Tal mí. cual. O no solo esta denuncia en particular, cualquier víctima puede estar leyendo esa denuncia y decir, entonces si me van a tratar así o lo que fuese. Okay. Así que ver cómo tratamos estos temas que son súper sensibles, como vos decías, es lo más importante. Bueno, obviamente tienen redes en Bahía contra la Trata por si tienen que hacer alguna consulta, o sea, una más específica, o dicen, no sé, charlas en colegios, ese tipo de cosas, que también han asesoramiento de algún profesional que trabaje con la temática. Están en Instagram como Bahía contra la Trata, lo mismo en Facebook, si no me equivoco, y Twitter también. Facebook no usamos tanto, no TikTok tanto. también tenemos ahora, estamos bien. subiendo ahí videitos, así que con mucha información. Sí, estuvieron con el caso de los chicos de Gran Hermano, que vino también tremendo. Bueno, 8 de la mañana.